Hoy es la cena del Señor. Y este momento, este tiempo oportuno de mucho privilegio, de mucha honra para cada uno de nosotros. Así que nosotros, hermanos, podamos pensar lo que estamos haciendo en este momento. No es una simple reunión, no es una simple asamblea en la que tú has venido a este lugar, sino es un momento muy especial en la que el Señor, hermanos, en esta mañana o en esta tarde quiere mostrarnos algo muy importante en la que todos nosotros buscamos en este mundo. Todos nosotros anhelamos, hermanos, ser parte de algo. Como seres humanos, nosotros no podemos vivir solos. Necesitamos de compañía. Necesitamos de que alguien nos escuche. Necesitamos a alguien escuchar. Por eso el Señor, hermanos, nos ha conformado esta comunidad llamada iglesia. Quiero en esta tarde, hermanos, enseñarles y hacerles entender cómo es que la cena del Señor, cómo es que esta mesa en la cual nosotros vamos a participar del pan y la copa, hace una iglesia local. ¿Cuál es el significado profundo en el cual nosotros participamos de esta cena y de esta mesa? Y quiero, hermanos, empezar con esta ilustración que la mayoría de nosotros experimentamos, lo vivimos. ¿Usted se acuerda del día en que se casó? ¿Usted anhela como joven algún día casarse? Yo les pregunto en esta mañana y en esta tarde, tanto para solteros como para casados, ¿cuándo es que realmente una pareja contrae matrimonio? ¿Cuándo? ¿Es cuando dicen acepto? Después de que el pastor ha dicho en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y han hecho los votos y en un momento han dicho acepto. Ahí es donde han contraído matrimonio. Ahí es donde el matrimonio en verdad se ha consumado. ¿O es cuando el ministro, el pastor ha declarado y les ha dicho, ahora los declaro marido y mujer y pueden ir en paz? Ahí es donde de verdad ahora son matrimonio. O son matrimonio cuando después de que el pastor los ha declarado, entonces la parejita consuma el matrimonio en una relación de un acto físico. ¿Cuándo es matrimonio? Si cuando solo tú has dicho acepto y no ha habido una consumación física, ¿es matrimonio? O cuando tú solo has llegado al matrimonio por lo civil y ante la autoridad has dicho acepto, pero nunca has consumado el matrimonio en un acto físico, ¿es matrimonio? Hermanos, existe un concepto en cada uno de esos momentos que es esencial para la formación de un matrimonio. No solo necesitamos decir acepto a la persona, no. No solo necesitamos que el ministro nos declare marido y mujer, no. Hermanos, todos esos componentes hacen que formen un matrimonio. Por eso cada uno depende del uno. Si voy a decir acepto, doy mis votos y acepto a esos votos, el ministro me declara esposo y esposa y yo tengo que consumar el matrimonio. Cada uno de estos eventos, hermanos, hace un matrimonio. Pero cuando no hay eso, cuando no dependen del uno y del otro, sencillamente es un acto que no está de acuerdo con la bendición de Dios y se puede romper y se puede anular. Y muchas veces a esa relación se lo llama anulación de una relación o bien se lo llama divorcio. Ahora, yo te pregunto, hermano, y tú me estarás diciendo, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con la cena del Señor? ¿Qué tiene que ver el matrimonio? Muchos cristianos, hermanos, piensan que la cena del Señor sencillamente es una devoción privada. Es una relación con Dios
y conmigo. Y es una relación tan intensa que solo sabe mi corazón cómo es Dios. Dios sabe mi corazón nada más, y yo puedo estar solo, sin la iglesia, sin estar en un lugar donde hay hipócritas, hay hermanos que se comportan mal y se creen ser cristianos, creyentes. ¿Puedo yo servir al Señor solo? Algunos dicen, yo voy a la iglesia, escucho la palabra, como el pan y bebo de la copa el vino, y soy recordado de la muerte de Cristo, y soy recordado del perdón de mis pecados, y luego me voy a casa. Eso es suficiente para mí. Algunos también relacionan, hermanos, la cena del Señor con la iglesia. Por lo menos algunos dicen, bueno, es la cena del Señor, vamos a la iglesia, como si fuera cualquier reunión, cualquier asamblea. Sin embargo, hermanos, algunos creyentes piensan que el hecho de participar de la cena del Señor es ir más allá de las relaciones que yo debo tener con las demás personas. Hermanos, quiero en esta tarde alegar algo que nosotros tenemos que recordar. La cena del Señor juega un papel muy importante en cuanto a mi relación con Dios, con Cristo y los demás. Celebrar la cena del Señor juntos es un paso muy esencial para ser una iglesia local. Hay muchos cristianos, pero no todos los cristianos participan de una iglesia local. Hermanos, el Señor va a venir no por los cristianos. El Señor va a venir por su iglesia, dice la palabra. Ahora hay una gran diferencia, hermanos, y un sentido muy significativo cuando nosotros participamos la cena del Señor. Es cuando, hermanos, este grupo de cristianos se convierte en un solo cuerpo. La cena del Señor hace que muchos que somos aquí seamos uno. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Simplemente voy a darles dos razones. ¿Por qué hace que nosotros que estemos aquí participemos de esta cena, de esta mesa? Hace que seamos uno, siendo muchos. En primer lugar, hermanos, hay algo muy descuidado entre los creyentes evangélicos. Y hablo de todos los creyentes evangélicos. Pablo aquí, hermanos, claramente, y voy a decir en estos versos, que la cena del Señor hace que se conviertan muchos en uno. Más adelante lo vamos a ver cómo es esto. Y pocas personas, pastores y pocas iglesias, hermanos, tomamos muy en serio este punto de Pablo. Que, hermanos, al permitir que no lo tomemos muy en serio este momento esencial de la vida de la iglesia, nuestra visión no cambia, no se transforma. Nuestra forma de ver la vida, hermanos, no es como el Señor quiere que sea. Y en segundo lugar, la cena del Señor es algo muy importante, muy esencial, que se constituye dentro de una iglesia local. Hay en algunas iglesias, y nosotros también ha habido eso, hermanos. Por ejemplo, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿quién puede participar de la cena del Señor? ¿Solo aquellos miembros de la iglesia, solo los que participan cada domingo, ellos pueden participar de la cena del Señor? ¿Quién es el que puede dirigir la cena del Señor? ¿Qué tipo de reunión nosotros tenemos que hacer en la iglesia para que sea permitido la cena del Señor? ¿Será que tenemos que ir bien cambiados, con corbata? ¿Será que, hermanos, es algo bien solemne, sagrado, y para eso hay que ir todos santos, todos con buen comportamiento, y durante todo este mes nos tenemos que comportar bien y participar de la cena del Señor?
Entonces, hermanos, estos dos puntos de vista en los que nosotros tenemos que pensar claramente y no tenemos que descuidar que la cena del Señor, hermanos, para muchos es un momento muy liviano, no es esencial y no es importante. Para otros, en segundo lugar, es que ¿cómo nosotros vamos a hacer esto y cómo se debe hacer? Y siempre esa gran interrogante. Pero nosotros tenemos que pensar sabiamente acerca de cómo nosotros participamos y celebramos la cena del Señor. Y para eso necesitamos, hermanos, fijarnos a través de este lente bíblico. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo es que la cena del Señor convierte a muchos que somos en un solo cuerpo? Fundamentemos ahora este concepto, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer en el verso que ha leído el pastor Jeremías. Saquen sus Biblias y dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice Pablo: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hermanos, en este momento, después de este sermón, nosotros vamos a participar de la copa y vamos a participar del pan. Pablo está preguntando, cuando en tus manos esté la copa, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Él está preguntando. En otras palabras, cuando tú estás agarrando la copa y estás agarrando el pan, Pablo está diciendo, ¿estás en una relación verdadera con Cristo? Tu relación es tan vertical que solo tú y Él saben lo que hay en tu corazón, en tu mente, tus deseos, tus motivaciones y cómo estás tú delante de Él. Eso está diciendo. Pablo está recordando a los corintios que comer el pan y beber la copa significa nada más y nada menos disfrutar del compañerismo de Cristo con cada uno de nosotros en específico. Significa experimentar todos los beneficios de su muerte y de su resurrección. Cuando, hermano, tú vas a agarrar la copa y vas a agarrar el pan, el Señor simplemente nos hace recuerdo que Él es nuestro Señor, que Él comparte con nosotros todo lo que Él tiene y todos los beneficios y todas las promesas están a disposición para cada uno de nosotros. Una relación vertical, Dios y tú y yo. Pero Pablo no termina ahí. A partir de esta relación vertical entre Cristo y con cada uno de los creyentes, ahora Pablo está trazando una conclusión horizontal en el versículo 17. Leamos. ¿Qué dice el verso 17? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Voy a dar lectura otra vez más. Verso 17 del capítulo 1 de 1 Corintios, de 1 Corintios capítulo 10, verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, la declaración principal de Pablo en este versículo es que nosotros que somos muchos, no sé, aquí estaremos 80, 100 tal vez, hermanos, o tal vez más. Dice, hermanos, somos un solo cuerpo. Y él está fundamentando y está apoyando esta afirmación cuando él dice, siendo un solo pan, todos participamos del mismo pan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí está un solo pan, pero todos participamos de ese mismo pan. Pablo está repitiendo 2 veces. Eso implica, hermanos, que
Nuestra relación con Cristo es tan vertical que Dios sabe cómo es tu vida, tu corazón, tu mente, pero eso se va a reflejar cuando tú eres ahora uno en este cuerpo. Cuando tú participas de esta mesa, cuando tú eres parte de esta unión, de este cuerpo en el Señor. Ahora, esto es muy importante, hermanos. El pan es una representación simbólica, es una imagen, hermanos, de lo que es nuestra unidad. Un pan está aquí. Ahora, algunos dicen, pero somos hartos y necesitamos muchos panes. Y de esos panes somos muchos y tenemos que hacer uno. No, lo que aquí está diciendo no son muchos panes porque hay muchos hermanos en la iglesia. No, lo que él está diciendo, aquí hay un pan. ¿Qué significa ese pan? No importa que se hayan partido 5 o 10 panes porque somos muchos, sino hay un pan en la que va a estar en nuestras manos. Y hay una copa que va a estar en nuestras manos. Eso implica que ese pan es la unidad de la iglesia, siendo muchos, un solo cuerpo. Pablo está fundamentando esta unidad de la iglesia. Se ve claramente en la celebración de la cena del Señor. Aquí, hermanos, hay un solo cuerpo siendo muchos. ¿Por qué? Porque hay un solo pan en esta mesa. La cena del Señor, hermanos, realmente va a convertir a muchos que somos aquí en uno. Los que somos muchos, hermanos, el Señor convierte en un solo cuerpo. En otras palabras, nada más y nada menos, la cena del Señor constituye una iglesia local. Una iglesia local. Que somos este grupo de personas. Por eso Pablo dice, un pan. Es una celebración de muchos, para que esos muchos seamos uno. Así como tú eres uno en Cristo, porque Él ha muerto y ha resucitado, Él te ha dado la capacidad de responder a la salvación, así como eres un hijo de Dios. Esa relación con Cristo lo vas a demostrar y lo vas a reflejar en la unidad del cuerpo, participando en la cena del Señor. En otras palabras, hermanos, la cena del Señor es la señal de juramento renovada del nuevo pacto. Cuando tú te sientas a participar de la cena del Señor, estás renovando tu compromiso con Cristo. Y no termina ahí, sino estás renovando también tu compromiso con cada uno de los hermanos. Eso hace que la iglesia sea iglesia. Eso es muy distinto a lo que el mundo hace. En el mundo se pueden reunir familias, sindicatos, corporaciones. Hermanos, ahí no hay iglesia, aunque haya cristianos en esa reunión. Puede haber una reunión de cristianos grande, de puro cristianos. Pero hermanos, si no hay una celebración de la cena del Señor, no es una iglesia. La cena del Señor hace que la iglesia sea iglesia. Ahora, hermanos, ¿cómo es que la iglesia nace? ¿Cómo se crea la iglesia? Y todos sabemos, y los voy a hacer recuerdo. En sencillos 2 pasos, hermanos, la iglesia hace que sea iglesia. En primer paso, vamos a Romanos capítulo 10, verso 14 al 17. ¿Cómo Dios crea la iglesia?
el Señor en primer lugar crea a los cristianos. Dice Romanos capítulo 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien los predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Hermanos, eso es verdad. Cuando el evangelio es anunciado, es predicado, no todos van a creer. Hoy estoy predicando ese evangelio, pero aquí no todos van a creer y no todos van a participar de la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes creer? ¿Cuál es el obstáculo para que tú no creas y aceptes lo que se te predica? 1 Corintios capítulo 12, verso 3, vayamos. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hermanos, para que tú reacciones al Evangelio que se te ha predicado, el Espíritu Santo tiene que permitirte, capacitarte para que tú recibas y confieses a Cristo. Si el Espíritu Santo no te capacita, el Espíritu Santo no va a motivarte y darte la luz a ese evangelio, tú no vas a nunca obedecer, tú no vas a aceptar lo que el evangelio demanda de ti. Solo el Espíritu Santo nos va a permitir recibir su palabra y confesar nuestro pecado a Cristo. Solo Él. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo hace que su palabra predicada sea efectiva en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se hace efectiva en nuestras vidas el Evangelio? Santiago capítulo 1, verso 18. Vamos allá. Esta es la garantía que has recibido el Evangelio en tu mente, en tu corazón. Has confesado a Cristo y Cristo es tu Señor. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, el Espíritu Santo va a hacer que en ti sea efectiva la palabra, el Evangelio. Y la garantía de que el Evangelio en tu mente, en tu corazón, en tu vida es efectiva, es que el Señor te ha dado una nueva vida en Cristo. El Espíritu de Dios, hermano, te capacita para que tú ahora mires la vida de distinta forma. Tú puedes ver la vida como Dios mira la vida. Tu vida cambia totalmente. Es una nueva forma de vivir. Dios crea su iglesia, hermanos, enviando su palabra y su espíritu para que su palabra sea efectiva en nuestras vidas. Y Dios crea personas del evangelio para que a través de ese evangelio estas personas salvadas puedan confiar en Cristo. Ese es el paso número 1. Cuando estas personas vienen a Cristo, se convierten, hermanos, en miembros del cuerpo universal de aquellos quienes han confesado y han recibido al Señor. Todos los cristianos en todo el mundo, hermanos, simplemente son uno con Él. Pero ahí no queda, hermanos. Si fuera así,
Dios crearía una iglesia así, solo con cristianos, entonces nosotros podíamos decir, está bien, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme, porque ya soy hijo de Dios, he confesado, el Espíritu Santo me ha capacitado, ahora soy cristiano. No, hermanos, ahí no termina. No termina todo el evento del Evangelio. Hermanos, cuando Dios crea la iglesia, crea primero cristianos. Cristianos. Y luego esos cristianos, a través de esos cristianos, Dios va a crear la iglesia. ¿Y qué hacen esos cristianos? Esos cristianos, hermanos, tienen que unirse. Y esa unidad, escúchenme bien esto, hermanos, para unirse esos cristianos y hacer una iglesia local, esa unidad requiere de compromiso. Y para comprometerse requiere de una decisión, de una capacitación que viene a través de su espíritu. Así que, hermanos, la iglesia local no surge automáticamente. Cuando dos o más cristianos están en una misma ciudad, hermanos, y bueno, a ver, no, hermanos, no surge la iglesia local del Señor automáticamente, hermanos. No es así. Podemos reunirnos como iglesia en un supermercado. Como cristiano estás ahí en el supermercado, te dices, hola hermano, ¿cómo estás? Y ahí al medio nos reunimos. Tal vez podemos cantar una alabanza al Señor, pero una vez que ya termine todo eso, cruzamos la calle y la iglesia desapareció. Cada uno por su camino. Hermanos, una iglesia es más que simplemente cristianos. Una iglesia, hermanos, es la unidad de muchas personas en un solo cuerpo. Así nace la iglesia. Ese es el primer paso. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Cuando tú has confesado y has recibido a Cristo, el Espíritu Santo te ha dado la capacidad y la luz, y ha brillado en ti. El rostro de Cristo, hermano, ya ha visto que ese Señor allá en la cruz ha muerto por tus pecados. Ahora has sido liberado y ha llegado la redención, la justicia sobre tu vida. Ahora hay un segundo paso, hermanos. Y el segundo paso es que una iglesia nace cuando estos cristianos que han visto a Cristo se comprometen a estar juntos en una iglesia local. Ahora, hermanos, recordemos el ejemplo del matrimonio. Un matrimonio surge cuando un hombre y una mujer se comprometen a ser esposo y esposa. ¿O no es así, hermanos? El día en que nos hemos casado, joven señorita, el día en que tú te vas a casar, lo único que vas a hacer es comprometerte. A eso le llamamos pacto, compromiso con Dios, y si eres mujer, con tu esposo, y si eres varón, con tu esposa. Eso nomás es el matrimonio. Por eso, hermanos, cuando les casamos, como líderes de la iglesia, pasamos un proceso de capacitación matrimonial. ¿Para qué? Para que sepa el joven qué es el matrimonio, qué vivencias, qué pros y contras tiene el matrimonio, y esté bien consciente a qué se va a comprometer. En otras palabras, como en nuestros dichos decimos, ¿a dónde se va a meter este jovencito o esta señorita? Por lo tanto, hermanos, el voto crea el matrimonio. Tu compromiso crea el matrimonio. Ahora, hermanos, así como te has comprometido y amas a tu esposa, y miren esta analogía, Pablo dice, así como Cristo se entregó por su iglesia,
así el esposo también debe entregarse por su esposa para presentársela un día santa, gloriosa y sin mancha. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo ha nacido ese matrimonio por ese voto y ese compromiso? Así también, de la misma manera, una iglesia nace cuando un grupo de cristianos que han respondido al evangelio, hermanos, se comprometen uno con el otro y hacer todo lo que Jesús ha ordenado, hermanos, a la iglesia, y lo hagan todos juntos. Esa iglesia, esos cristianos se han comprometido a reunirse para adorar juntos. Se han comprometido a reunirse para edificarse unos a otros en amor. Se han comprometido a estar juntos para llevar las cargas los unos y los otros. Se han comprometido para celebrar bautismos y la cena del Señor juntos. Hermanos, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de la salvación. Y esta obra salvadora motiva a cada uno de nosotros. No necesitamos, hermanos, píldoras de motivación para que tú vengas a la iglesia, te reúnas aquí. Tú no necesitas ver primero si el hermano es perfecto, el hermano es santo, imperfecto o pecador, para que tú vengas. No necesitas. O cuando tu esposa, mi hermano, no cocina, no lava la ropa, o cuando el esposo no trabaja, no trae el dinero, se porta mal, no sé, se hace la burla de ti, tú dices, no, yo ya no quiero ahora, ya me voy a buscar otra mujer, otro marido, tú ya sabrás, nos separamos y punto. ¿Por qué? Porque ha hecho quemar la olla. No, por sobre todo eso, aún por sobre, ha fallado y ha cometido el pecado, hermanos, que no nos ha agradado el esposo o la esposa. Aún por sobre todo eso, hermanos, aún todavía hay ese compromiso, hay ese voto, hay ese pacto que hemos hecho ambos como esposos delante de Dios, y eso prevalece por sobre todas las cosas. En la iglesia es lo mismo, hermanos. Cuando participamos de la cena del Señor, estás renovando tu pacto con Cristo y estás renovando tu pacto con tus hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, hermano y hermana. Tu hermano, tu hermana, no es porque hermanos somos de un partido político, de una asociación, de una reunión cualquiera. Hermanos, somos hermanos y hermanas porque hemos hecho un pacto de compromiso, de unidad delante de nuestro Señor. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Por eso, hermanos, somos hermanos. Por eso, hermanos, la obra de Dios no está en competencia con nuestra obra. No estamos en competencia con Dios. Solo podemos unirnos como cristianos porque, hermanos, Dios nos hizo primero cristianos. Tú no viniste aquí porque tú quisiste. No, hermano. Tú no respondiste a la salvación porque tú quisiste. No, el Espíritu de Dios te capacitó, te iluminó, te motivó y tú respondiste a eso recibiendo a Cristo y confesando tus pecados. Esa es la obra de Dios. Dios crea, hermanos, una iglesia cuando crea cristianos y cuando esos cristianos se comprometen el uno y al otro a estar juntos. Ahora, ¿cómo es que Dios hace exactamente que ese grupo de cristianos puedan establecer ese compromiso? ¿Cómo hace Dios para que tú te comprometas? ¿Qué de bueno hay ahí adentro? Dentro de ese grupo de cristianos. Hermanos, Dios ha establecido dos cosas. A veces cuando nos queremos casar, decimos, pero esta señorita, ¿qué tiene? Según mi lista, un chorizo de requisito, esto, y cumple todo, ya me caso. Hermanos, solamente el Señor ha dejado dos, nada más: el bautismo y la cena del Señor.
El bautismo y la cena del Señor, hermanos, juegan papeles bien importantes en la reunión, en la asamblea de esta iglesia. Y ustedes saben, y voy a hacerles recuerdo, ¿qué recordamos, hermanos, en el bautismo? ¿A quién nos hemos comprometido, hermanos, cuando nos hemos bautizado? Hermanos, el bautismo no solo es entrar al agua y salir. El bautismo no es solo ahora yo voy a entrar, quiero ser de esta iglesia, me bautizaré y voy a ser de este grupo de jóvenes que me gustan, porque estos jóvenes son muy dinámicos, hacen campamentos, juegan y bonitos se llevan. No, hermanos, el bautismo sencillamente hace que nos comprometamos públicamente con Cristo y su pueblo. Es donde nuestra fe, que está aquí tan adentro, hermanos, se hace pública hacia los demás. Y hace que ese nuevo creyente, hermanos, manifieste al mundo que ahora es parte de este grupo de creyentes. Y la iglesia, hermanos, siempre está el pueblo del Señor mirando. La iglesia es como un radar que está detectando a esos miembros que son parte de una iglesia local de creyentes. En otras palabras, el bautismo, hermanos, nos separa al creyente del mundo, y eso lo sabemos. En el bautismo, hermanos, la iglesia le dice al mundo: este que se está bautizando pertenece a Cristo. Cuando tú te estás bautizando en la iglesia, todos nosotros que somos parte de esa iglesia, estamos diciendo al mundo: señoras y señores del mundo, esta persona que se está bautizando le pertenece a Cristo, porque Cristo ha pagado con su sangre, es propiedad de Cristo, ya no es propiedad del mundo. Eso declara la iglesia. Entonces es parte de una iglesia. Pero en la cena del Señor ahora, hermanos, cuando participamos de este gran privilegio de la cena del Señor, renovamos ese compromiso con Cristo y su pueblo. Pero, hermanos, el Señor nos hace juntos. La cena del Señor, hermanos, nos separa de todo un grupo de cristianos en el mundo, como un cuerpo en un determinado lugar, llamada iglesia local. La cena del Señor, hermanos, traza una línea entre el mundo y los que somos parte de esa iglesia. Eso hace la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor entonces trazan una línea alrededor de la iglesia, que están separadas del mundo, ese cuerpo pequeño, esa iglesia local. Así que las ordenanzas, tanto el bautismo y la cena del Señor, hermanos, hace que nosotros apuntemos con una visión clara a lo que es nuestra iglesia. Cada uno como hijos de Dios, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón no está en todos los cristianos del mundo. No, nuestra mente, nuestro corazón está en la iglesia. Ahora, eso no sucede en tu corazón, en tu mente, mi hermano. Tú no te desesperas por venir cada domingo y ver a tu hermano y tu hermana. Tú no te desesperas de que alguien lleve tus cargas y puedas ir y compartir entre hermanos lo que te está pasando. Hermanos, ¿a dónde vamos a ir? El mundo no nos va a entender. Pero aquí estamos los hijos del Señor, imperfectos, débiles, aún pecadores, que, hermanos, el Señor ha dejado este grupito. Y en cada lugar del mundo ha dejado una iglesia local, donde, hermanos, nosotros cada mes nos comprometemos.
Yo me comprometo a ti. No puedo irme. No puedo dejarles. Tenemos tantas oportunidades de prosperar en el mundo. El mundo nos depara puertas abiertas para tener riquezas en este mundo, hermanos. Pero antes de mirar eso, uno mira lo que el Señor nos ha dejado. Son ustedes. Porque a nosotros nos va a recoger el Señor, hermanos. Por nosotros viene nuestro Señor. Por eso, hermanos, recibir los beneficios de Cristo en la cena del Señor significa recibir al pueblo de Cristo como hermanos y como hermanas. ¿Tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal? ¿Quieres seguir a ese Cristo, ese Señor que te lleve al cielo? ¿Quieres que ese Señor supla todas tus necesidades? ¿Quieres que ese Señor en tus tiempos de soledad te acompañe? Que en tus tiempos de éxito te humille y sigas logrando lo que quieres lograr en la vida. Ese beneficio, hermanos, es recibir a su pueblo así, tal cual es, de diferente cultura, de diferente estatus social. Solo el Señor hace eso. Y en la cena del Señor, hermanos, nos comprometemos unos con otros, más allá de un grupo de cristianos, hermanos, que hay tantos cristianos en el mundo. Nos comprometemos, hermanos, unos con otros a estar juntos en esta iglesia del Señor. Por eso, hermanos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice Pablo? Vayamos allá. 1 Corintios capítulo 10, 17. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Siendo más prudentes, hermanos, cuando nosotros nos comprometemos con la iglesia, y tú sabes cuándo ha sido el día en que tú te has comprometido con la iglesia por primera vez, lo has hecho con una declaración verbal delante de los miembros. En las tradiciones, hermanos, congregacionalistas y bautistas, hacemos un pacto de iglesia. Ustedes han visto, hermanos, al hermano que se bautiza y después de bautizarlo, hermanos, tiene el privilegio de participar en la cena del Señor con nosotros. ¿Y te acuerdas cuando has hecho tu declaración de membresía? No es porque, hermanos, solamente queríamos hacerlos repetir y que repitan y listo. No, hermanos, no es porque tienes que declarar aquí y no te vas a ir de la iglesia y no puedes irte de aquí porque te necesitamos y te vamos a hacer muchos. No, hermanos. Es simplemente porque tú tienes que tener en mente, cada vez que participas de la cena del Señor, estás renovando tu pacto, así como aquel día por primera vez tú participaste de esta cena del Señor y la iglesia te recibió con mucho amor y con mucho gozo. Así renovar ese pacto de unidad en la iglesia local. Por eso venimos a participar, hermanos, de esta cena del Señor. Por eso es una buena práctica hacer nuestra declaración de fe. Saber, en otras palabras, a dónde nos estamos metiendo. Como el matrimonio otra vez. Y ese pacto verbal ayuda a nuestro entendimiento y recordándonos cada vez cuando participamos de la copa y del pan, a quien nos hemos comprometido estar unidos. Aunque el ejemplo del matrimonio, hermanos, es un ejemplo imperfecto. Pero, hermanos, un matrimonio surge cuando un hombre y una mujer declaran sus votos, ¿no es verdad? Y un ministro, cualquier oficial, hermanos, sea de la iglesia o sea legal, los declara
esposo y esposa. Y esa parejita consuma el matrimonio con un acto físico. ¿Se dan cuenta, hermanos? Va a ir pasando uno tras otro y tras otro. Pero, hermanos, ¿dónde empieza esa relación de matrimonio? ¿Dónde empieza? Con el voto. Cuando esa pareja dice acepto, pero ahí no termina. Ahora, ¿qué tal sería lindo, hermanos, en un matrimonio? En las buenas, en las malas, yo te amo y listo, y acepto el matrimonio. Listo, hermanos, hasta ahí vámonos, y no hay más fiesta, no hay nada. Y el ministro no les declara esposo y esposa, ni tampoco consuman el matrimonio físicamente, no hay nada. Hermanos, ¿es matrimonio? No, falta. El papá dice, muy bien, hijito, ya has aceptado tus votos, ahora vámonos a la casa. El otro también se lo lleva y nunca viven juntos. Hermanos, eso no es matrimonio. El matrimonio empieza cuando das tu voto y dices, acepto. De la misma manera, hermanos, una reunión de creyentes no es una iglesia local hasta que se sella la unión a través de la cena del Señor juntos. Eso es muy importante. Si hay un grupo de creyentes y busca una iglesia, y hermanos, en esa iglesia nunca se celebró la cena del Señor juntos, sencillamente están desobedeciendo a la palabra del Señor. No hay un verdadero sentido de esa unidad, de ese cuerpo. No lo hay. Es cualquier reunión, pero no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, hermanos, se consuma en un solo cuerpo cuando participamos de la cena del Señor. Así que, hermanos, junto al bautismo y la cena del Señor, entonces todos los creyentes optamos una forma de vida, una política del Evangelio desde el punto de vista, vamos a decir, científico. ¿Cómo es esa política del Evangelio? ¿Cómo es esa forma de vida? La cena del Señor hace que todos los cristianos, hermanos, nos reunamos y nos comprometamos unos con otros y crucemos. Ahora no sé si tú has cruzado esa línea. Hermanos, hay que cruzar la línea de que somos muchos, pero esos muchos son uno. La cena del Señor hace que seamos uno, compañeros los unos a los otros. Un compañerismo en nuestra vida, aunque seamos imperfectos, pero hermanos, muchos nos convertimos en uno. Ahora, termino diciendo esto por conclusión. Es algo bien sencillo, hermanos, pero magnífico. Lo mejor. Cosa que, hermanos, solo Dios nos puede ayudar a entender esto. ¿Qué se necesita para hacer una iglesia? ¿Qué se necesita? Por supuesto, número uno, la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio va a dar lugar a que la gente venga al Evangelio. Y cuando venga al Señor, entonces participe las ordenanzas del Evangelio. Y la iglesia se forma en lo que el Evangelio dice, y esas ordenanzas forman un pueblo de Dios. Por eso, hermanos, el bautismo une a uno a muchos. Vuelvo a repetir, el día en que tú te vas a bautizar o te has bautizado solito, no te has bautizado en grupo, toda tu familia, ¿no es verdad? El papá ha conocido al Señor, la esposa, los hijitos, las mascotas, más todos se han bautizado ese día. No, solito te bautizaste, solito ha sido tu compromiso, tu acto público de fe. Ese solito lo unimos a muchos. Y la cena del Señor, esos muchos lo convierte
en uno. Sencillo, pero hermanos, magnífico. El bautismo y la cena del Señor, hermanos, incluyen al Evangelio en su forma y en su estructura de una iglesia. Lo que hace, hermanos, que muchos sean uno, esa es la señal de un verdadero evangelio. Si tú no eres parte de una iglesia, no eres parte de una cena del Señor, preocúpate en tu vida. Preocúpate. No es solo y no termina solo en ir a una reunión, a un culto, escuchar el mensaje y después irme a mi casa porque ya me alimenté de una vida del Señor y una vida espiritual, hermanos. No, preocúpate. El Señor nos dejó dos ordenanzas: bautismo y la cena del Señor. Así que, hermanos, no solo termina en el bautismo. El matrimonio no solo termina en los votos. Termina en la consumación, hermanos, del acto físico entre mujer y varón. La iglesia no solo termina en bautismo, sino termina, hermanos, en el compromiso de estar unos con otros en un solo cuerpo, participando de la cena del Señor. Y si no es así, preocúpate por tu alma. Cose a los pies de Cristo. Pide perdón al Señor. No denigres a este pueblo local pequeño. No lo mires las cosas buenas o malas que hacen. Y si hacen cosas malas, mi hermano, te va a desanimar. Tú no vas a querer venir aquí. Porque, hermanos, somos todos pecadores, imperfectos. Muchas veces nuestra lengua, hermanos, quema. Lo que sale de aquí adentro contamina. No es lo que entra. Así somos. Pero, hermanos, más allá de eso, el Señor nos ha dado esas dos ordenanzas y debemos cumplir y participar y practicar. Y oremos y clamemos que Dios tenga compasión y que su Espíritu nos convenza a nuestro corazón, a nuestra mente, de que somos sus hijos y debemos comprometernos los unos con los otros. Esa es la señal, hermanos, del Evangelio. Los cristianos, cuando se reúnen para formar una iglesia, hermanos, no se están moviendo más allá del Evangelio. Aquí no estamos haciendo cosas más allá del Evangelio. Somos una iglesia poderosa, podemos decir, porque somos muchos y estamos yendo más allá del Evangelio. Conocemos el Evangelio, porque aquí tenemos escuelas y seminarios y conocemos la Biblia y conocemos la doctrina. No, mis hermanos. Cuando los cristianos nos reunimos para formar una iglesia, hermanos, simplemente estamos profundizando el Evangelio en nosotros mismos. Estamos experimentando, hermanos, lo que allá nuestro Dios Padre, nuestro Dios Espíritu Santo, Hijo, son una Trinidad en uno. Eso estamos experimentando aquí, esa unidad. Tú y yo, Padre, somos uno, así como somos uno. Entonces aquí están mis hijos, lo que tú me has dado, decía el Señor, uno somos. Hermano, tú has venido a renovar tu pacto con tu hermano, con tu hermana. Con razón Pablo dijo, hermanos, cuando un miembro falta, el cuerpo se duele. ¿Cuánto nos participó de la cena del Señor, mi hermano? Este cuerpo se duele. Pero necesitas entender que así tienes una comunión con Cristo. Le conoces a Él. Así vas a tener una comunión con tus hermanos. Y hoy vas a renovar ese pacto de unidad con tu hermano, con tu hermana. Y en ese pacto de unidad siempre vamos a estar dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros, amarnos en amor, orar los unos por los otros. Así es la iglesia local y solo el Señor hace eso. Mi hermano, mi amigo, y si aún todavía no eres parte y no participas de esta cena del Señor, preocúpate por tu alma. Profundice ese evangelio y el Señor te está llamando y te está diciendo: ven, recibe y confiesa tu pecado y practica las ordenanzas, bautízate y comparte la cena del Señor.
entonces el Señor te dirá: hijo, no te preocupes, venga lo que venga, yo vengo por mi iglesia, yo vengo por esa manada pequeña. No tengan miedo. Seremos muchos, seremos pocos. No tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Te invito en esta tarde. Ora a tu Padre. Corre a los pies de Jesús. Y confesemos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey.